Bueno, muy bien. Estamos esperando al diputado Gabriel Gianoli, ya se está conectando, va a estar con nosotros. Le digo a todos ustedes que se pueden comunicar a esta producción al 093-829-272, 093-829-272. Vamos a empezar con un ciclo especial de notas, además que vamos a ir subiendo a nuestras redes, de notas como hacemos acá en el programa, que van a complementar las notas que hacemos en el programa y van a ser ciclos especiales, ciclos muy especiales donde trataremos estos temas, temas que son de urgencia legislativa. Por ejemplo, trataremos el tema de la reforma del Código del Proceso Penal con el doctor Gustavo Subía, también con el diputado Colman por el Partido Nacional y a su vez también con el diputado el doctor Eduardo Lust. Vamos a contar también en otro ciclo con la presencia de la escritora Mercedes Vigil, conversando con ella en un ciclo de profundización sobre el tema de la Agenda 2030, cómo está afectando a nuestro país, en dónde se detectan las políticas públicas en nuestro país ya instaladas desde los gobiernos del Frente Amplio, dónde se detecta esa política de esa Agenda 2030 que consigna no tendrás nada y serás feliz. Más marxista que eso no hay, ¿eh? Más enemigo de la propiedad privada. Y bueno, eso es un reseteo que el mundo se está planteando a través de las grandes corporaciones, las megas empresas y organismos internacionales para que en el 2030 se reformulen todos los préstamos, que los países queden a cero en cuanto a deudas, pero un nuevo orden mundial. ¿Se vendrá eso? ¿Será así? Está con nosotros el diputado Gabriel Gianoli. Gracias por estar, Gabriel. Y Buen bueno, hay varias día, preguntas. ¿Cómo te va? muy bien ustedes. Muy bien, Gabriel. Bueno, terminó Semana Santa, espero que hayas pasado muy bien con tu familia, que hayas disfrutado. No sé si recorriste el país, si no lo recorriste, pero lo cierto es que fue intensa la actividad turística del país. Se calcula que más de 200.000 personas se movilizaron por todo el territorio nacional. Sí, yo por cuestiones de visitar compañeros en el interior anduve dando unas vueltas por el interior y, y es muy bueno que uno observe que el país retoma esa tradición de la Semana Santa acompañada de la oportunidad de visitar, recorrer un país como el nuestro que es maravilloso Ujú. y que sí tendremos lugares para andar y para admirar. Obviamente, luego de 2 años de una pandemia brutal, fue como un reencuentro de la gente con esos momentos, ¿verdad? Mm. Y también con el momento de tranquilidad, de pausa. Veníamos en una vorágine complicada, primero por el tema sanitario, luego por las cuestiones políticas, y esa pausa también le hace bien a todos para repensar, reflexionar, acomodar un poco el barco y meterle para adelante. Yo decía eso mismo, Gabriel, y a mí me sirvió para eso, esta Semana Santa, para reacomodar todo, para reformularme cosas en el programa, tareas, pero veníamos de 2 años complicados, ¿no? En lo sanitario, después estos últimos meses muy intensos con el tema del referéndum, y parecía que eran bueno, las vacaciones merecidas, ¿no? Para muchos de nosotros. Un Uruguay muy movilizado, como tú decís, reencuentros familiares. Vi testimonios de argentinos muy contentos con la visita al país, con muchas ganas de volver y a su vez hay una solicitud oficial de más de 23.000 argentinos que quieren radicarse acá para vivir acá en el país, además de los que ya se han radicado, ¿no? Y hay unas 60.000 solicitudes de extranjeros, paraguayos, brasileños, de otras partes del mundo que quieren venir a vivir al Uruguay. Eso debe estar hablando bien de muchas, digamos, políticas que el gobierno está desarrollando, ¿no? Políticas de apertura, políticas de incentivo a inversiones, una política económica que se empieza a notar que cambia, y creo yo que le da esa tranquilidad el resultado del referéndum también. Sí, y aparte digo, no, nosotros no nos podemos guiar, como digo yo, por el ruido permanente, el ruido contrario, el ruido que vende un relato. Hoy los datos hablan de nuestro país en marcha. Y en el exterior se ve eso, en muchísimos lados. Y lo podemos poner en un montón de ejemplos. Vayamos al que está hoy en todos lados, en toda la prensa, la inflación. Subió al doble y más en todos lados. Y acá tendríamos que estar en un 14% de inflación, y no estamos en un 14% de inflación. Es más, estamos en un 9 y algo, y el gobierno rápidamente trata de achicar algún punto allí con un criterio que, en mi opinión,
serio y sensible a la vez. Pero uno observa, recorres el interior, hay obras por todos lados, la mejora en las rutas. Por supuesto que dicho por mí, que soy del palo del presidente y un acérrimo defensor de este gobierno, capaz que suena, alguno dirá, este está para la tribuna, pero yo, los datos, la realidad, díganme a quién le tocó gobernar en la situación que le tocó gobernar a Luis Lacalle Pou. Y no ha habido caos. Que podemos estar mejor, por supuesto. Que hay gente que está complicada, por supuesto, ya la había. La señal más clara fue el sacudón del 13 de marzo, que nos encontramos con 400.000 ciudadanos fuera de la formalidad, cuando Munro hacía gárgaras de que el país estaba espectacular y el BPS funcionaba espectacular. Y sin embargo, eso no pasó. Pero claro, ninguna medida es suficiente, todo es poco, el tema de la carestía, lo que termina demostrando la distancia que existe entre los dirigentes políticos del Frente Amplio con la realidad de Montevideo. Sí, sí. Que se venda fraccionado existe en cada rincón de Montevideo, en cada barrio. Claro, claro. Porque yo siempre digo, el ciudadano, si algo logró el Frente Amplio fue someter al ciudadano a circunscribirse a su barrio, a crear un submundo lejos de la realidad. Y de repente vas a visitar a alguien que vive en Antonio Rubio y no va a Colón hace 2 meses. Por supuesto, por supuesto. Se queda en el entorno, se queda en ese entorno. Y ese es el mundo en el que los hicieron vivir a las personas. Sí. Entonces, yo creo que viene un gran desafío. Obviamente, nadie se esperaba. Si vos le preguntás al presidente si iba justo a tocarle la pandemia después de 100 años, era insólito. Y después, si a alguien se le ocurría hace meses, no hablo mucho más, que íbamos a estar en esta situación en Europa y con la situación rusa, podríamos pensar que sí, que a veces entre Donald Trump y Putin podíamos pensar que podían hacer alguna locura, pero no este extremo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, me parece que Donald Trump no es tan loco como se pensaba. Creo que lo hizo con Biden, que parece ser más un burócrata, que un emisor de órdenes que un presidente. Ahora, con Trump se ve que no se animó Putin, no se animó mucho con Trump. Pero, bueno, y es así que estamos asistiendo a algo en el mundo insólito, que en un conflicto de este tipo, sí. Estados Unidos lo está mirando por la tele, ¿no? Sí, claro, claro. Que claro. no era porque podemos criticar a Estados Unidos de la manera que quieran, inclusive ideológicamente, muchos que después los terminaron abrazando acá, pero siempre se recurría al hermano mayor cuando había un conflicto. ¿Y sí? Nos jode, nos molesta, no lo queremos acá, yanqui fuera de Uruguay, ¿ya? Pero cuando hubo un problema, recuerdo al presidente Vázquez intentando apoyarse con el tema de los puentes. Estamos hablando del cerrado de 2 puentes, no estamos hablando de una guerra, ¿no? Y ahí se recostaba y pedía ayuda. Entonces, esas cosas le hicieron a un presidente como el nuestro lidiar, yo diría, sin lugar a duda, con la más fea, ¿no? Y bueno, siempre lo mismo, lo que predican el marxismo, que es esa ideología fracasada, después se van a Estados Unidos, ¿no? Tienen familiares en Estados Unidos. No veo que se vayan a vivir a Cuba o Venezuela, no están deseando ir a vivir a Venezuela o Cuba. A no ser de pronto que agarren algún puestito en el gobierno de Maduro. Pero ir a vivir así de modo normal, instalarte, ir a vivir a Venezuela, es una cosa de locura, ¿no? Sino, ¿a quién se le ocurre decir voy a ir a Venezuela porque voy a prosperar ahí, voy a llevar a mi familia porque ahí vamos a poner un negocio? Bueno, eso hay que hablarlo claramente porque ahí eso rápidamente mata ese relato. Bueno, se viene un relato el 1 de mayo que va a hablar otra vez de la pobreza tremenda que hay en el país, hablarán de ollas populares, hablarán de medida del gobierno desacertada. Bueno, ese ruido que tú decís. Pero vamos a salir del ruido, que ya después cuando lo escuchemos lo podremos comentar. Totalmente. Pero se viene una agenda legislativa bastante intensa. Por lo pronto, la rendición de cuentas, que ya está ahí, de parte del gobierno. Y otros temas que, bueno, estaban pendientes, ¿no? El proyecto de la tenencia compartida que había quedado en una etapa determinada, el tema de la personería jurídica de los sindicatos, y un montón de temas como también el proyecto del IAS, de bajar el IAS, también a través de un proyecto legislativo,
y cuántas cosas más, la reforma de la seguridad social en su totalidad, un proyecto del diputado Conrado Rodríguez, que es esa tasa de sustitución, de pronto permitir que aquellos jubilados que no les da, la jubilación es muy chica, puedan también trabajar y no hacerlo en negro. Eso me pareció un proyecto interesante, capaz que hasta un proyecto paliativo de esa situación de jubilaciones bajas. Hay mucha cosa ahí, ¿no? No sé cómo manejan ustedes eso. Hay muchísimo por hacer. También hay más allá de los proyectos presentados en relación al IAS, por ejemplo, también hay un anuncio del presidente de la República de que también va a ir por ese camino en la búsqueda de soluciones, ¿verdad? Y eso vendrá cuando corresponda como iniciativa del Poder Ejecutivo y bueno, y entrará al Parlamento. Hay mucho por hacer, hay una agenda del gobierno que nosotros como legisladores de gobierno vamos a empujar y alentar, y también se vienen momentos importantes en lo que tiene que ver con algo que para mí es muy importante, la regularización del tema del trabajo en los asentamientos, que es una cosa que nadie le echó mano, va a costar echarle mano, pero es momento de empezar a avanzar en eso, ¿verdad? ¿Cómo es eso, Gabriel? Y bueno, a través de medidas que va a plantear el gobierno, de realizar un trabajo de regularizar una porción, porque obviamente regularizar un asentamiento cuesta entre 2 y 3 millones de dólares. Y estamos arriba de 600. Para ponerlo en términos claros, juntando la regasificadora, juntando Pluna, juntando la capitalización de ANCAP, seguramente podríamos llegar al 75% de regularización de los asentamientos. No lo podemos hacer porque el Frente Amplio destinó el dinero para eso. Claro. Y son cosas que tenemos que decir también, porque nada se cae solo. Ah, eso es así. Mirá, yo una vez hablando Nada de se estos cae temas. solo. Entonces ahora dicen, no, porque la situación de vivienda. Sí, ¿Y qué hicieron ustedes, muchachos? Y sí, la vos sabés que. situación de pobreza. ¿Y qué hicieron ustedes? Ahora nomás, el tema de la inflación. Y no soy economista, mirá que soy un simple ciudadano y en estos Mm, temas trato de mm, ser lo más ajustado. mm, Pero tuvimos añares de alta inflación. sí, Ahora tenemos una alta en la inflación que obedece a situación externa, no nuestra, por el claro, aumento de la materia prima, que nosotros somos tomadores de precios, ¿no? claro. No existe a cuánto me la dejá. ¿Comprá o no No, comprá? sí. ¿Verdad? Es Hablemosle así. claro al ciudadano. Es como cuando nosotros vamos a comprar algo. Mire, vale tanto, no hay lugar de Y transar. eso acá siempre lo explicamos, que Uruguay es un exportador de commodities, es un tomador de precios. Le dicen, vale Exacto. tanto la tonelada de soja, vale tanto la tonelada de trigo, vale tanto la carne, y hay que venderla a ese precio. Chao. Y a su vez, los precios de los commodities que Uruguay precisa, ¿no? El combustible, por ejemplo, ¿no? El petróleo, el gas, esos insumos que, bueno, se encarecieron, los fertilizantes que se encarecieron. Eso que tú decís, yo lo planteé en la editorial. Hay dos factores exógenos, externos a la economía, que están afectando brutalmente a la economía mundial y que traen este proceso inflacionario. La suba de precios por esta guerra maldita que se está dando de Rusia invadiendo Ucrania, y por otro lado, la pandemia, que también planteó una economía de guerra, mercados en Pero recesión, mercados totalmente. cortados. Bueno, eso es así. El gobierno se planteaba un rango meta de entre el 3 y el 7% de inflación. Y se quería ir hacia el 3%. Bueno, evidentemente la situación no lo permite, la coyuntura internacional no lo permite y el gobierno trae estos paliativos que me parecen también, a mi criterio, que son acertados en cuanto a ese ajuste de salario, sobre todo la parte de jubilaciones y pensiones. Porque el ajuste del salario público habría que discutirlo un poco, porque ese salario público muy privilegiado, por decreto presidencial se le ajusta un 2% más, bueno, porque perdió salario real. Está. ¿Y qué pasa con la actividad privada? Se verá, como dijo el presidente, en esas negociaciones colectivas, a ver qué resultado se da ahí, ¿no? Con esos ajustes. No te quepa duda que el PCNT va a empezar a poner palos en la rueda también y va, Ah, va a discutir todo por esto y va supuesto. a decir que esto no alcanza. Porque aparte volvemos a lo del inicio, Rubén. No es lo mismo como presidente mirar la realidad en su conjunto que como integrante del sindicato la realidad parcial. Claro, Parcial. claro. Entonces, ellos están viendo su interés particular. No les importa que tengan los privilegios que tienen, privilegios que en mi opinión deberíamos de continuar cortando.
porque Y no acá, tiene, acá quiero detenerme en esto. Un integrante de una fuerza de gobierno que nos gobernó 15 años y nos robó más de 30.000 millones de dólares. Es lo que tú dijiste hace un rato. Yo cuando hablamos de economía una vez con un amigo muy experto en este tema, Angelito le decimos, hablamos de economía, distintos factores de la economía, cómo desarrollar una economía cuando es más abierta, la economía que no sea tan subsidiaria, que no sea tan de subvención, bueno, bárbaro. Y apareció un mensaje que mi mamá me dio, mi vieja me dio, en el cual aparece el periodista La Nata diciéndole a los argentinos, antes de hablar de economía, pregúntenle a los ladrones del gobierno de Kirchner por los 58.000 millones de dólares que nos robaron. Y acá es lo mismo. Acá primero tendríamos que hablar de los miles de millones de dólares que nos robaron con ANCAP, con Gas Sayago, con el corredor Garzón, con los casinos, ¿te acordás? Cuando daban pérdidas, qué sé yo, hay tanto para ver, con las pérdidas de ACE. Bueno, que también muchos uruguayos estarán esperando resultados de esas auditorías en la justicia para saber quiénes fueron, con nombre y apellido, los que nos robaron el sobrecosto de la Antel Arena. Bueno, eso está haciendo mella en la economía. Si hoy tuviéramos esos miles de millones de dólares, hoy no tendríamos estos problemas. pero por supuesto, y agregarle algo más que afrontamos, que son los 1.700 de la pandemia, que lo tuvimos que poner, Claro. y que se criticó el ahorro. ¿Y cómo? No se va a criticar si uno tiene que recortar, tiene que ahorrar. Es recorte decir que algo que se mantiene lo mismo, que se utiliza bien y por el menos precio, pero eso le pasa a todo el ciudadano cuando vamos a la feria. Vos querés lo mejor al menor Sí, precio y sí, elegís en un menú lo que a claro, ti te parece. claro. Ahora, 900 palos de ANCAP, fundimos Pluna, la regasificadora, si habrá habido plata, que yo no digo, yo no le pongo ni el título robar, le pongo una muy mala gestión que entre otras cosas terminó con un vicepresidente procesado, que en Sí, eso tienen el récord, ¿no? Y la sí. gente no debería olvidarse de esas cosas que Y el, son, y el- y el presidente del Banco Central preso y y el ministro bueno, de Economía, y es decir, bueno, tienen récord histórico en eso. yo te Pero diría yo te que diría que en principio podemos decir de mala, muy mala administración, pero detrás de esa mala administración tiene que ocurrir una investigación profunda que diga, mira, esto pasó porque se robó acá, porque viste que hay mil maneras sofisticadas de robar, ¿eh? No quiere decir que roben, que directamente totalmente. está lleno de maneras sofisticadas de robar. Al Estado es facilísimo hacer estratagemas administrativas para robarle plata. Por ejemplo, hasta poner a tus amigotes en el Estado. ¿No? En el gobierno de Mujica, ¿cuántos entraron indiscriminadamente? Nunca supimos si Pero, había razón de ser en esos 60 y pico de mil empleados que habían entrado en la administración pública. pero Rubén, yo ayer participé de una muy linda reunión, ¿verdad? En una casa, visitando a compañeros y, y alguien hablaba de algo que yo coincido, los dos libritos, ¿no? Según lo que corresponda el librito que utilizamos, el manual que utilizamos. Hoy, pese a que los números de la seguridad pública nos dan la razón y el rumbo es el indicado, porque se ha frenado la tendencia creciente, yo diría creciente y acelerada del gobierno frente amplista, se ha frenado y vamos en una tendencia descendente, que quizás no es toda la que queremos. Ahora, miren que en 15 años dejamos que la delincuencia hiciera lo que quisiera. Vayan a ponerle ahora el cascabel al gato. No es changa, no es No, changa. Y no. yo les decía, miren a qué punto el manual, que si hoy se presentara el ministro Heber como ministro del Interior y el subsecretario fuera el hermano del presidente de la calle, tendríamos un caos. Y si el que cuidara al ministro Heber como custodia fuera el hijo del hermano Mm, del presidente de la calle, o sea, el sobrino de Luis Lacalle Pou, mm, tendríamos un caos. Y eso sí. fue lo que hizo el Frente Amplio. Y si Ujú, la primera dama fuera eventualmente presidenta de la Asamblea General, sería un caos. Y sin embargo, Lucía Topolac y Mujica hicieron eso sin problema ninguno. La esposa de uno hizo la changa del otro y sí. acá no pasó nada. Entonces acá las cosas hay que decirlas claras sin ofender a nadie, Ujú, pero el perro Vázquez era el hermano de Tabaré Vázquez y claro, estaba atornillado en un cargo junto con Bono. claro. Y si lo hiciera este gobierno, ¿qué diríamos? ¡Qué horrible! Acomodan la familia. Bueno, ellos fueron los que acomodaron la gente
Ujú. Ellos fueron los que tienen un vicepresidente procesado, ellos fueron los que le entregaron al PIT-CNT, que necesitaba, tan preocupado por el fraccionamiento de alimentos, necesitaba una salida al exterior, a pasarla bien el compañero Pereira, y ahora ya asumió el otro, que Pero fue a parece que se aprender, durmió pero y mirá que apretó el acelerador. Pero a Pereira fue a aprender este marxismo más moderno con Iglesias. Fue a ver a la gente de Podemos y ahí más o menos le dan cursos intensivos. Capaz que mejoran el relato un poquito, andás a ver, aunque son muy Yo, parecidos. como, Otro, mirá, como mi, me acordaba también de Arismendi, ¿te acordás la ministra del MIDES? ¿Cuántos parientes tenía en el MIDES? Tenía un montón. también, también, Vos te ima- ahí, yo ahí yo digo que sí. me imagino siguiendo tu hilo de razonamiento, si ponele una hipótesis, ¿no? Hipotéticamente, si en un próximo gobierno de coalición escucháramos a la ministra Arbeleche diciendo yo me comprometí con el presidente Lacalle de darle este trabajo a sus amigos y tengo 4 guardaespaldas. Eso lo hizo la intendenta de Montevideo, ¿te acordás? Bueno, Ahora, cosa. más te digo, yo el otro día también, imaginando cosas, decía, perfecto, nosotros en el próximo gobierno no ganamos, pero tenemos la suerte de que Laura Raffo gana la intendencia. ¿No? Y la primera gestión de Laura Raffo, en vez de pensar en los montevideanos, resolver el tema de los residuos, resolver el tema de Montevideo, la movilidad, la primera gestión de Laura Raffo es contratar a Álvaro Delgado, prosecretario de la presidencia, Ahí está, por y ejemplo. a Azucena Arbeleche, ahí Azucena está, Arbeleche. ahí está. Bueno, decirle a los oyentes que la No, y primera te falta uno, te falta, por ejemplo, algún periodista, Sotelo, Bueno, porque también tienen Isotelo, periodistas ahí ahí, está, tienen Isotelo. periodistas, claro. Isotelo que lo pondríamos en un símil con María Inés Ovaldía, ya no hablamos de Romano. Exacto, exacto. Precisaríamos dos, Dos ahí, sí, sí. Perfecto. Hay que Bueno, me decirle a la ponen a audiencia, mí, me pones a mí, bueno, ahí está, y a entro Rubén yo, Muyano, perfecto. y Hay me que viene decirle a bien, la ahí tengo creo que alto audiencia salario tengo ahí. que la primera gestión que hizo la Carolina Cose Mm. fue poner a Juan Andrés Roballo, prosecretario de la presidencia del gobierno Tabaré Vázquez. Sí, sí, Y sí. después a Pablo Ferreri, número 2 de Economía. El director de la DGI, Eh, pero ex director de la DGI. exactamente, entonces, ¿de qué nos pueden hablar ellos cuando hacen gárgara y no se Claro. dan cuenta, y te lo voy a trasladar a lo internacional, que si nosotros nos embistiéramos en Maduro en el Uruguay como gobierno oficialista, hiciéramos lo Mm. mismo que Maduro, no hubiera habido referéndum del sí, estarían todos presos. Y sí, claro. Serían Claro. todos presos políticos, porque en Venezuela, donde ellos defienden, no se puede decir que estás en desacuerdo con los artículos de Maduro. Te No, meten en no. cana Por disidente. y, y menos manifestarte y recorrer las calles y andar por todos lados con el rosado y pintando todo de Claro, colores. claro. Entonces, ahí es donde uno dice, la estrategia va a llegar el momento que va a caer, estoy convencido. Son fórmulas viejas que la ciudadanía ya no admite y que tendremos que trabajar. Y poner como medida el referéndum fue un hecho excepcional Mm. que debemos medirlo en tres puntos Yo hoy decía hoy, y nos tenemos que ir, decía hoy en la editorial, sí, hay medidas claves a que ustedes tienen que analizar. El 3,7% del voto anulado, los que no fueron a votar, y el voto en blanco, ese no es voto de izquierda, no es voto del rancio relato marxista. Y ahí el gobierno tiene que tener mucha atención y tener políticas que contemplen a esa población que está descreída o desengañada, pero que no es de izquierda. Nos tenemos que ir, Gabriel. Te espero el un gusto próximo como martes, ¿te parece? siempre. Seguimos Por conversando estas cosas. supuesto, siempre estoy a la orden con ustedes que tan gentilmente me permiten decir alguna cosa por acá. Muchísimas gracias, Gabriel. Te espero el Abrazo próximo martes. grande. El Chao, diputado chao. Gabriel Gianoli, por el Partido Nacional, conversando con nosotros en su columna de los martes ya. Nos vamos, muy jugosa la columna de hoy. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.